Bueno, hemos estado trabajando sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la carta, o en este caso, ¿verdad? Es el libro de Samuel. Samuel es un libro muy importante de la Escritura porque nos ubica, ¿verdad? Ubica el trasfondo de la vida de Samuel, de cómo era, de cómo es que Ana, su mamá, ¿verdad?, tuvo que hacer un trato con Dios muy especial para que Dios le concediera tener un hijo. Ella estaba muy abrumada a causa de que no tenía hijos, no podía tener hijos. Así es que había una situación muy seria en su familia a causa de que se burlaban de ella, ¿verdad? Y pues ella tuvo que orar a Dios. En su oración dice que derrama su alma. Derrama su alma ante la oración que estaba haciendo con Dios. ¿Por qué? Porque tenía un dolor muy profundo. No sé si ustedes han sentido un dolor terrible en su corazón, ¿verdad? Yo pienso que todos hemos sentido dolores serios. Todavía hace poco escuché de una persona que tenía un dolor tan profundo a causa de la pérdida de un hijo, ¿verdad? Así es que sí hemos palpado, sí podemos entender hasta cierto punto el dolor, ¿verdad?, que como padres tenemos con los hijos. Y precisamente, la vida de Samuel inicia de esa manera. Pero Dios también tiene que ver mucho en todo este contexto, ¿no?, en toda la vida de Samuel. ¿Por qué? Porque Dios quería que Ana le entregara a su hijo. ¿Para qué? Para que Dios pudiera, estuvimos viendo las semanas pasadas, Dios quería imprimir el corazón de él en Samuel. Dios quería reproducir, ¿verdad?, su forma de pensar, la forma de sentir y la misma voluntad de Dios en Samuel. ¿A causa de qué? De que el sacerdocio de ese tiempo a través de Elí fue un sacerdocio muy débil. El sacerdocio, al momento de ser débil en ese tiempo con Elí, pues debilitó ¿a quién? Al pueblo, ¿verdad? Hubo un problema muy serio en el pueblo y ahorita vamos a ver cuál fue el problema, en qué pues vino a resultar la problemática que en este caso hizo Elí. Elí, siendo el sacerdote, ¿verdad?, el hombre que transmitía al pueblo de Dios pues lo que Dios les decía, llegó un momento que hubo una decadencia pero terrible. ¿Por qué? Porque ya Dios no hablaba a través de Elí. Entonces fue cuando Dios habla ¿a quién? A Samuel. Dios le habla a ese muchachito, a ese joven le habla, ¿no? Y le dice, mira Samuel, ahora a través de ti yo voy a hacer, ¿verdad?, que mi pueblo pues sea depurado, sea pues nuevamente levantado, ¿verdad? Y quiero ir rápidamente a la Escritura, allá en Samuel, estamos en el capítulo 2, entrando al capítulo 3, y quiero leer versículo 9 del capítulo 3 de Samuel, 1 Samuel. Por favor, ¿nos puedes ayudar con la Biblia? Sí, eso, muy bien. Dice la Escritura así, 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Fíjense la enseñanza de Elí. Elí estaba enseñando ¿a quién? A Samuel. De una manera muy especial, ¿verdad? Samuel estaba siendo educado, ¿verdad? ¿Y saben dónde dormía Samuel? Allá junto al arca.
allá junto a la presencia de Dios. Nosotros, como Samuel, debemos de estar siempre en la presencia de Dios. Y para estar en la presencia de Dios hay condiciones. Y una de ellas es estar a cuentas con Dios siempre. Si yo quiero vivir una vida agradable a Dios, pero no solamente eso, yo sé si vivo una vida agradable a Dios, yo voy a estar ¿cómo? Bien. Yo me voy a sentir bien. Yo voy a estar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Que nos da el Señor Jesús. Que nos da, ¿por qué? Porque hemos creído en Él. Hace unos minutos estaba recordando antes de estar aquí y todavía estando en la reunión, ¿verdad? Me acordé de este pasaje que dice, no te preocupes. No te preocupes por qué has de comer, por qué has de vestir. Mira las aves del cielo, que no ciegan ni siembran, ¿verdad? Ni recogen en graneros, más aún vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y habla acerca de los campos, ¿verdad? Y las flores, ¿verdad? O lo que Dios permite que nazca en la tierra. Es algo que nosotros debemos de siempre reconocer, que Dios va a suplir, va a respaldar nuestras vidas, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Y en este caso Samuel, imagínense, vivía a la sombra de Dios, ¿verdad? Porque siempre la presencia de Dios ahí estaba. Necesitamos nosotros tener esa confianza. ¿En quién? En el Señor. No lo vemos. Para el hombre natural es indispensable ver, tocar algo, ¿verdad? Para poder creer en Él. Pero nosotros hemos creído por la palabra de Dios. Le hemos puesto precisamente nuestra confianza a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es real. Y precisamente Samuel vivía ahí, junto a Dios. Versículo 10. Quiero hacer mención de lo siguiente también. No quiero decir que Dios vivía en el arca, no, sino que simbolizaba que ahí es donde Dios se presentaba, ¿verdad? Y precisamente esto es lo que nos indica el versículo 10. Primera de Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Lo que le dijo Elí que hiciera, eso fue lo que Samuel realizó. Nosotros tenemos que ser obedientes como Samuel. Si Dios nos dice, mira, haz esto, lo debemos de hacer. Cuando Dios nos diga, no hagas esto, no lo debemos de hacer, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es tan importante obedecer a Dios, ¿verdad? Versículo 11 dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que os he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Cómo es posible que sus hijos, hijos del sacerdote, pudieran estar blasfemando a Dios? Entonces, ¿qué les enseñó Elí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que
estos hijos de Elí veían de su papá. A veces nosotros nos pudiéramos preguntar, ¿verdad? Y quiero hacer un ejemplo. ¿Por qué salen así nuestros hijos? ¿Por qué suceden estos problemas, no? Y es muy triste, pero los hijos son el reflejo de los padres. Es triste. Necesitamos entonces nosotros como padres hacernos responsables delante de Dios, ¿verdad? Que Dios se pueda ahora sí reproducir en nosotros, que nosotros podamos reflejar la presencia de Dios, ¿verdad? A través de nuestras acciones, a través de nuestra vida, de nuestros pensamientos, ¿verdad? De nuestras emociones. Es una situación seria lo que está pasando en este caso con esta historia de Elí. Imagínense, Dios está quejando de lo que Elí estaba haciendo. Y dice, y yo voy a pagar, ¿verdad? Voy a pagar lo que Elí ha hecho. Dios es un Dios justo. Dios dice que lo que siembras, recoges. Debemos de estar conscientes y de cambiar cualquier cosa que a Dios no le agrade. Cambiar cualquier cosa que Él no pueda calificar como correcto. Porque Dios no nos va a dar bendiciones si no estamos sembrando lo que Él quiere. Voy a seguir leyendo versículo 13, dice, y le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tremendo, ¿verdad? Dios sabe qué hay en nuestros corazones. Que Dios encuentre en nuestros corazones una motivación de buscar el rostro de Él. Y de buscarle de tal manera que nos propongamos, ¿verdad? Hacer lo que Él nos pide. Hacer lo que Él espera de nosotros, ¿verdad? Y nos los indica la Escritura. De muchas maneras, ¿verdad? Hay versículos, que nos ayudan a ubicar qué es lo que específicamente Él quiere. No digas mentiras. No deshonres a los padres. No robes. Es un sinfín de consejos que Dios nos da, ¿verdad? Entonces, Él espera que nosotros nos conformemos como hijos suyos a lo que Él quiere. Porque es justo. Porque es correcto, ¿verdad? Es recto. Entonces iba a venir una situación muy seria. Versículo 13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¿Saben qué significa expiada? Significa que Dios no iba a perdonar lo que hizo Elí. Dice, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No iba a poder ser expiada. Por eso el resultado es tremendo, ¿no? Allá el versículo 15 dice, y yo, Samuel, estuve acostado hasta la mañana y abrí las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Imagínense. ¿Qué le iba a decir Samuel a Elí? Dios te va a destruir. No vas a poder ser perdonado aquí en la tierra por Dios. Sabemos que cuando Elí muere, va a la presencia de Dios
y Dios cancela, ¿verdad?, su culpa y es perdonado Elí. Elí nada más, porque sus hijos se perdieron. ¿Okay? Qué tremendas, qué tremendas verdades dice la Escritura. Pero es tan triste, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ya en el versículo 16 dice, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Está preguntando Elí a Samuel, ¿qué le dijo Dios, verdad? Porque ya Elí ya no escuchaba la voz de Dios. ¡Qué tristeza! Siendo el sacerdote, siendo el responsable del pueblo hebreo, yo no me imagino, pero yo creo que aproximadamente había viviendo en Israel, en todo Israel, cerca de, 6, 7 millones de personas. No había palabra de Dios, imagínense, estaban muriendo en términos espirituales, ¿no? Había una situación de decadencia espantosa. Y qué triste, ¿no? Entonces, versículo 17 dice, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te paga Dios, así te haga Dios y aún te añada, si me encubriste palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces Elí dijo, ¿verdad? Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, Dios cumplió todo lo que prometió. Pero Dios lo hizo a su tiempo. Dios cumplió su palabra, ¿cómo? A su tiempo. Y nosotros tenemos que esperar en Dios. Por eso decimos, tenemos que esperar en Dios, porque Él va a hacer las cosas al tiempo que a Él lo crea conveniente. Nosotros somos desesperados, ¿verdad? Nosotros queremos que ya de un 2x3, ¡pum!, ¿verdad? Como un milagro. Y Dios dice, no, te voy a hacer que esperes. Te voy a hacer paciente, ¿verdad? Te voy a hacer que tú entiendas las cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender de estas historias. ¿Por qué? Porque Dios se comporta de esta manera. No se va a comportar como muchas veces quisiéramos nosotros, ¿no? No, Él se comporta de acuerdo a sus planes. Dios lleva a cabo sus planes y es en base a los planes de Dios que nosotros nos vamos a ir conformando. Y Dios va a ir respondiendo a nuestras oraciones. Pero nosotros como seres humanos somos desesperados, ¿verdad? Fuimos enseñados, aprendimos en el mundo a ser desesperados, ¿no? Porque así es el mundo. El mundo quiere las cosas ¿cómo? Ya. Pero Dios dice ¿cómo? Te esperas. Y es fuerte, porque nos confronta, ¿verdad? Nos dice, no es tu voluntad, como hijos de Dios, ¿verdad? Ya nos dice, espérate, yo sé por qué estoy haciendo esto. Yo sé, porque los planes de Dios se van a cumplir sí o sí, y más si nosotros mismos le pedimos a Dios, Señor, permíteme hacer tu voluntad, ¿verdad? A veces hay una incongruencia en el creyente, ¿verdad? Queremos hacer cosas, pero si Dios o en los planes de Dios todavía no están, ¿cómo? No, Dios dice, espérate. Y espérate. Pero Dios va a ¿qué? ¿Perdón? Nos va a ayudar a podernos adaptar a Él, ¿verdad? Necesitamos ser humildes. La humildad no tiene que ver nada con el dinero.
porque a veces hay una confusión ahí, ¿verdad? No, la humildad es la actitud del hombre, de decirle a Dios, Señor, yo me sujeto a lo que tú quieres. Ese es ser humilde. Señor, yo voy a hacer las cosas como tú lo esperas, Señor. ¿Ok? Entonces es muy diferente a veces el concepto del mundo del concepto de lo que Dios enseña en su palabra, ¿verdad? Versículo 19 dice así: Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. A veces hay cosas subjetivas que no entendemos. ¿Cómo es que Dios habla a Samuel? En ese entonces era de una manera, ¿cómo? Audible. Samuel escuchaba a Dios. Yo pienso que si en este tiempo escuchamos a Dios, nos da el patatús, ¿verdad? Porque no estamos ahora no tenemos a veces ese vínculo tan importante, ¿verdad? Que es la oración. Sin embargo, yo creo que Dios nos habla a través de su palabra. Cuando leemos su palabra, probablemente no le entendamos algunas cosas, pero va a haber una palabra en la cual Dios como que te habla al corazón, ¿verdad? Ahí es cuando Dios nos está hablando. Cuando tú entiendes lo que dice la Escritura, Dios me está hablando a mí. Nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Y estar conscientes de que cuando Dios nos habla, es a través de ¿qué? De su palabra. Y es confortante, es muy reconfortante porque cuando Dios te habla, te da su paz en primer lugar. Y después te motiva para seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla, verdad? Decimos, no, ya no aguanto, ¿verdad? Ya estoy desesperado, desesperada, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Sin embargo, después de esa situación viene la calma. Y nos da Dios la oportunidad de reaccionar como Él espera. ¿Me entienden? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Capítulo 4:1, miren lo que dice. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. ¡Qué tremendo! Dios empieza ¿a qué? A depurar su pueblo. ¿Cuál era este tipo de depuración? Dios permitió que murieran en el primer enfrentamiento. ¿Cuánta gente? 4,000. Probablemente muchos dirán, no, pues no eran muchos, ¿no? No, pero ya me imagino el gentío que son 4,000 personas. Y puros hombres, puras cabezas de familia. Imagínense el dolor que iban a sufrir. ¿Quiénes? Su esposa y sus hijos. Y sus papás. No. Esto era algo terrible, ¿eh? Dios empezó ¿a qué? A depurar a su pueblo. Versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Fíjense que ellos sí sabían
Ellos sí sabían que Dios había permitido que la muerte de 4,000 hombres. ¿Estaban conscientes, sí o no? Sí. Muchas veces cuando nosotros cometemos errores, ¿estamos conscientes, sí o no? Sí. Pero todavía nosotros le preguntamos a Dios, ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Por qué no a los incrédulos les pasa esto? ¿Por qué no a la gente que no te busca? ¿Qué está haciendo Dios en nuestro corazón? Está depurándonos, está limpiando. Esa es la razón del por qué Dios nos hace a veces sufrir. Voy a seguir. Dice la Escritura, versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofnis y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Estaban haciendo las cosas como en un momento determinado Dios actuaba? Sí. Al traer el arca simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. Pero mi pregunta era esta: ¿Dios estaba en verdad con ellos? ¿Dios estaba respaldando la vida de ellos en ese momento? Vamos a seguir leyendo. Aconteció, versículo 5, Primera de Samuel 4:5 para todos los hermanos. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Imagínense la motivación que tenían ellos, ¿no? Por ver el arca del pacto. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo. Porque decían: ha venido Dios al campamento. Hasta los filisteos sabían pues del asunto. Sabían que el arca representaba ¿qué? La presencia de Dios. Y decían ¿qué? Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos. Fíjense el comentario de los filisteos entre ellos mismos, ¿no? Dice: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres, ¿y qué? Y pelear. O sea, anímense entre ustedes. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Pero por qué fue vencido Israel? Porque Dios, así es, hermanita, porque Dios dejó al pueblo de Israel. Nosotros no podemos permitirnos que la presencia de Dios no esté en nosotros. Nosotros tenemos que constantemente orar a Dios y decirle: Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito estar bien contigo. Acuérdense que el estar a cuentas con Dios representa la presencia de Dios también. Si estamos bien con Dios, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Si no estamos bien, nos debemos de poner a cuentas rápidamente. Señor, aquí estoy. Si he hecho alguna cosa, algún agravio, alguna falta, Padre, perdóname en el nombre de Jesús, Señor. Estemos a cuentas. Primera de Crónicas, ¿verdad? 7:14, nos lo sabemos de memoria, ¿verdad?
Segunda. Ajá, así es. Bien. Echaré desde los cielos, perdonaré y sanaré. Lo sabemos. Tenemos que estar a cuentas con Dios para que Dios pueda estar con nosotros. Si tú estás bien con Dios, mis hermanos, su presencia está contigo y Él nunca te va a dejar ser derrotado. Es un ejemplo, ¿verdad?, de estas situaciones tan terribles que vivieron los hebreos. Muy bien. Voy a repetir el versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¡Qué fuerte! Casi fue destruido Israel. Imagínense, 30,000 hombres. Era una matazón aquella, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la presencia de Dios los había abandonado. Versículo 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines. Y corrieron a la batalla, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofnis y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Dios cumplió su promesa? Sí. ¿Dios puede cumplir su promesa en nosotros también? Nosotros tenemos que estar bien conscientes de que Dios, aunque no lo veamos, aquí está presente. Y nos está, ¿qué? Viendo. Y conoce, ¿qué? Nuestro corazón. Nosotros tenemos que vivir una vida de acuerdo a como Dios quiere que seamos. Dice la Escritura allá en Gálatas 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero también dice, y esto no es de vosotros. Esa fe no es nuestra. Es la fe que viene ¿de dónde, hermanos? De la palabra de Dios. ¿Verdad? La fe que nos salva no es nuestra. ¿Viene de qué? De la palabra de Dios. Muy bien.
Si la fe no es nuestra y viene de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer la Escritura y creerla. Porque esta es la fe que nos ayuda. Nuestra mente, nuestros pensamientos a veces nos llevan a lugares que definitivamente a Dios no le agradan. Nuestras formas de ver las cosas a veces, la perspectiva que tenemos, en lugar de acercarnos a Dios, ¿qué es lo que hace? Nos aleja de Dios. Y a Dios no le agrada. Necesitamos leer cada día las Escrituras. Y no solamente yo se los digo a ustedes, yo también me digo a mí mismo. Necesitamos buscar a Dios en su palabra para conocerle y adaptarnos nosotros a Él. Que Él se agrade de nosotros. La fe que Dios nos ha dado a nivel natural es una fe para que podamos movernos aquí en la tierra, ¿verdad? Una fe sencilla. Pero esta fe no nos va a salvar, ¿verdad? La fe que nos salva viene del oír de lo que dice la palabra de Dios. Son dos fes, si quisiéramos verlo desde ese punto de vista, ¿verdad? La fe que yo tengo por naturaleza para poder vivir aquí en la tierra, para poder levantarme, para poderme asearme, para poder ir a trabajar, para poder hacer alguna cosa. Pero la fe que viene del oír de la palabra de Dios, esta es la que me salva. Esta es la que me hace vivir en el Espíritu. Esta es la que me ayuda a tener una comunión real con Dios. Es diferente. Tenemos que ubicar esa parte. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? De esta manera concluimos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dejó de escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Se vino abajo el pueblo de Israel. Es más, yo hasta estoy pensando que casi medio pueblo, ¿verdad? De los adultos perdieron la vida. En esos 2 días, si quisiéramos verlo ahí, murieron ¿cuántas personas del pueblo de Israel? 34,000 personas. ¿Y Dios lo dispuso así? Sí. Porque tuvo que depurar el pueblo. Y considerando la historia que venimos pues leyendo, nos podemos percatar, ¿verdad? ¿Quién tuvo la culpa? Sí, Elí. El líder. Porque envenenó ¿a quién? Al pueblo, porque permitió que sus hijos hicieran cosas abominables delante de los ojos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer que en nuestras casas, que en nuestras familias vivan en el temor de Dios, en el conocimiento de Dios, para que podamos ser librados de un enojo, de una ira de Dios que vaya a acabar con la familia, con nuestra propia vida. Elí perdió la vida, pero también perdieron la vida ¿quién? Sus hijos. Y yo pienso que cuando Dios habla de esta manera tan personal, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de Elí específicamente, estamos hablando de Samuel, ¿verdad? De Fines, de Onif y Fines. Y nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que así Dios nos trata. Tenemos que vivir una vida recta delante de Dios, para que las cosas nos salgan como bien. ¿Qué le dijo allá en el primer capítulo de Josué, verdad? Dios a Josué. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que te esfuerces ¿en qué? En conocerme. Entonces, necesitamos conocer mejor a Dios para podernos adaptarnos a su reino, a su gobierno, porque Él reina, amén. Él está reinando hoy, aunque veamos las cosas que no tienen, en el mundo no tienen pies ni cabeza, ¿verdad? El mundo no tiene pies ni cabeza, es una desubicación completa. Cada quien hace lo que mejor le parece. No honra a Dios, el mundo. Pero nosotros que conocemos a Dios, nosotros sí debemos de ¿qué? De amoldarnos a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y eso nos va a ir bien, hermanos. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra. Allá en los hermanos que nos están viendo, que Dios los bendiga. Pero queremos pedirte, Padre, nos unimos todos y queremos pedirte que nos permitas hacer tu voluntad, Señor. Permítenos hacer tu voluntad, Señor. Y dice tu palabra, el mismo Señor Jesús decía, y tus mandamientos no son gravosos, pero porque tú nos has cambiado de naturaleza. Ahora tenemos la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Tu Espíritu ha hecho en nosotros una nueva creación, Señor. Porque dice la Escritura, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, son historia. He aquí todas son hechas nuevas. Señor, en tu palabra hemos puesto nuestra confianza. Permítenos, Señor, vivir de acuerdo, conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos crecer espiritualmente. Que te honremos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.